Bueno, vamos a empezar a hablar de manera más profunda sobre este tema porque nosotros podemos hablar y lamentarnos y repudiarlo toda la tarde, pero vamos a hablar con alguien que entiende desde el punto de vista legal, de la parte técnica legal, de cómo quedó y que nos puede explicar con más detalle. Estamos estamos en comunicación telefónica con la doctora Silvia Rufaldi, abogada laboralista y miembro de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. Silvia, ¿me escuchás bien? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Silvia, ¿me escuchás? A ver si conseguimos, estaba recién conectada. A ver Silvia, si me escuchás. Bueno, estamos recuperando la llamada. ¿Sabés por qué nos sale esto mal? Porque no saludamos a los operadores. Por eso nos sale bien esto. Ahí entendemos. Guillermo Guerra, nuestro operador habitual, y Pablo Fernández, el que maneja las cámaras, nuestro responsable de las cámaras. Bueno, Silvia, recién te presentaba, ¿cómo estás? ¿Me escuchás ahora? Yo te escuché todo el tiempo, perfecto. Roberto. Acá no te escuchábamos, perfecto, bueno, acá no salió. Bueno, perfecto. Vos, además de ser especialista en el derecho laboral, integrás la corriente, como yo lo decía recién, de abogados laboralistas 7 de julio, llamada así en homenaje a un montón de abogados laboralistas que fueron secuestrados en esa fecha, en un operativo, en varios días que empezaron en esa fecha, la noche de las corbatas, entre ellos Exacto. el redactor principal de la ley de contrato de trabajo que tenemos hasta hoy en día y que esta gente está destruyendo. ¿Cómo quedó, cómo ves vos lo que han sancionado? Se supone que esto que aprobó diputados va a volver al Senado y lo van a sancionar con fuerza de ley. ¿Cuáles son las peores partes que estás viendo y cuál es la reflexión que vas a hacer sobre todo esto? Bueno, primero, muchas gracias por el llamado, porque es importante que los abogados laboralistas también podamos dar nuestras opiniones para también armar criterio en la gente de mucha información que muchas veces le baja muy distorsionada. Entonces, me parece interesante que podamos conversarlo. Mirá, yo creo que esta reforma laboral se vertebra sobre tres ejes fundamentales para esta gente, ¿no? Que nos sacó esta ley. Una es la destrucción de los derechos individuales del trabajo, que si querés te digo los más importantes, algunos están dando vueltas por todos lados, que son el fraccionamiento de las vacaciones, el famoso banco de horas, con todo lo que significa, ¿no? Porque banco de horas para mí, lo peor, digo, no vamos a decir que no hay gente que trabaja 12 horas por día, porque realmente existe. Sí, claro, pero cobra horas extras. Entonces, cuando tenés una etapa de política en que los sueldos por una decisión política están absolutamente pisados, a la gente no le alcanza, hacer horas extras es vital para muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, esto va a desaparecer. Ahora los empleadores dicen, bueno, trabaja 12 horas, te lo compenso. Bueno, esto es algo que giró mucho, ¿viste? Después, por supuesto que ya definen que todos aquellos trabajadores y trabajadoras de plataformas no forman parte del universo de las personas trabajadoras en relación de dependencia. Son como emprendedores, ¿no? Son como, claro, sí, directamente. Pero no son trabajadores, hasta ahora, claro. No, hasta ahora no estaban incorporados necesariamente por un acto expreso a la ley de contrato de trabajo, pero si uno hacía un planteo, eventualmente podía llegar a haber un reconocimiento. Se estaba hablando mucho del tema, podía haber un reconocimiento. Ahora, acá la ley te dice no son trabajadores en relación de dependencia. Te digo algo más que es peor que esto. Bueno, no sé si es peor, pero está en el mismo nivel de gravedad. Aquellos que facturen también los saca de la relación de dependencia. Aunque tengan facturaciones consecutivas, los saca de la relación de dependencia. Léase, pueden ser periodistas, claro, un tema que ustedes conocen bien, claro. Médicos, hay muchos médicos de empresas de emergencias médicas que facturan. Bueno, ahora vamos a tener que ir a discutir si hay una relación de dependencia o no la hay.
incorpora fuera, digamos, de la ley de contrato de trabajo a los colaboradores que podía tener un trabajador. Ya esto salió de la ley base. Sí, claro. Es decir, primer desarme de los discursos de esta gente. Se va a generar mayor empleo en blanco. No, mentira. Si vos lo que estás haciendo ahora es lograr a partir de la ley que determinadas situaciones que podían ser reconocidas mediante la justicia laboral, que esa es una de las patas que quieren destrozar para evitar que el trabajador reclame, si vos lo que me estás diciendo es que algunas actividades que podían ser reconocidas después por la justicia, no es que el trabajador no tenía derechos, es que no se los reconocía el empleador. Muy bien. Perdóname, entonces, Silvia, el principal redactor de este desastre se llama Julián de Diego, acá hablamos alguna vez de él en el programa, un abogado laboralista del lado del mal, siempre decimos, del lado de las empresas, del lado que busca embromar a los trabajadores. Cuando lo entrevistan en varios lugares le dicen, bueno, ¿por qué esta ley va a crear trabajo? Y el tipo dice, no, esta ley no es para crear trabajo. Una ley laboral no es para crear trabajo. El trabajo es porque se hace con actividad económica. El tipo dice la verdad. Esto no es para generar trabajo. Y te siguen mintiendo con eso, que es para generar trabajo formal. Hay un 50% de trabajadores que están en negro. Hay que, claro, entonces vamos a poner a todos en negro. Un poco viene por ahí, ¿no? O sea, igualar trabajo. Pero aparte lo que hacemos es legalizar el trabajo. Entonces, claro, después, evidentemente, como yo siempre digo, si yo mañana vengo y te digo, bueno, el homicidio ya no tiene, creo que alguna vez se los dije a ustedes, el homicidio ya no tiene ninguna pena. Bueno, entonces no va a haber más homicidios porque no tiene ninguna pena. Le sacamos la pena. No va a haber nadie preso por homicidio. Aparte, pero bueno, la cabeza de que hay mucho trabajo en negro y lo primero que hicieron ellos, una de las primeras cosas, creo que fue en la ley base, es despenalizar a los empleadores que contratan en negro, que hasta ahora tenían una penalización porque es ilegal contratar en negro, es evadir los aportes y demás, y ahora no están más penalizados, así que claro, la gente toma en negro, es más fácil. Por supuesto. Bueno, acordate que ellos dijeron exactamente lo que vos estás diciendo, Roberto, que iban a tomar más gente en blanco y aumentó el trabajo no registrado, desde la derogación de los agravamientos indemnizatorios que preveían leyes que ni siquiera fueron sancionadas durante la época del kirchnerismo, ¿no? Una en el menemismo, otra durante el gobierno de la Alianza, la 25323, la 24013, y esas leyes fueron derogadas porque decían que así se iba a contratar gente registrada. ¿Qué pasó? Aumentó el empleo no registrado. O sea, la verdad que no tiene mucha... Sí, por supuesto, sí, claro. Perdóname, no entendí. ¿Cómo? El FAL. Sí, más que cómo influye, yo te diría cómo quedó ese tema. O sea, el Fondo de Asistencia Laboral, que es lo que va a reemplazar las indemnizaciones, ¿tiene que aprobarse rama por rama, gremio por gremio, o ya entra a regir? ¿Cómo es eso? No. Entraría a regir y va... Bueno, mira, respecto de eso, justamente estaba hoy hablando con otro compañero de La Corriente, y le digo, pero escúchame, si se arma este FAL, ¿cuánto va a tardar una pyme? Porque son cuentas individuales para cada empleador. Entonces, ¿cuánto va a tardar una pyme en juntar la plata necesaria para despedir a lo mejor a un trabajador que tiene 30 años de antigüedad y por ende, más allá de que se hayan reducido las indemnizaciones por el tipo de condiciones para calcular la antigüedad, la base de la antigüedad, ¿cuánto va a requerir para que pueda juntar la plata dentro de ese fondo para decir, bueno, y ahora le voy a pagar a Pedro una indemnización, pero tiene 30 años conmigo? Bueno, ¿qué pasa? La misma ley lo que dice es que la reglamentación al Poder Ejecutivo podrá determinar que vos tenés que tener una espera en ese fondo para poder utilizarlo, para indemnizar, de 6 meses, pero que de acuerdo a las condiciones para evitar todo tipo de problemas con el fondo, lo que va a suceder es que el Ejecutivo puede hacerlo por más tiempo. Entonces, realmente
no sé cuándo las empresas van a poder utilizar ese fondo. Y Mariano Recalde, perdón que me haya extendido tanto, pero Mariano Recalde en su alocución en el Congreso, cuando le tocó en el Senado, lo que dijo, que las pequeñas empresas, hizo todo un cálculo que las pequeñas empresas, para poder contar con los fondos suficientes para despedir, si es una pequeña empresa que tiene, ponele 5 o 10 trabajadores, va a tener 8 años para poder juntar el dinero, porque son cuentas individuales. No es que yo voy y manoteo el fondo para despedir a los trabajadores de mi empresa, de un fondo que estiman puede ser del orden de los 3.000 millones de dólares, sino que son cuentas individuales de cada empleador. Y Silvia, esta ley, que sí, cuando salga aprobada, porque tienen los números lamentablemente en el Senado, yo lo escuché a Julio Cordero hablar algo que después algún otro abogado dijo que era una falacia total. Cordero, el secretario de Trabajo, un hombre de Techín, o sea, un hombre de las multinacionales, diciendo, pero escúcheme, la gente que está trabajando actualmente, esta ley es para los que entran de ahora en adelante. Esto no es así, eso es una mentira. O sea, esto va a entrar a regir para todo el mundo, o estoy equivocado. No, va a entrar a regir para todo el mundo porque, a ver, puede llegar a ser discutible, pero en general vos no tenés un derecho adquirido para que te apliquen la ley que regía al momento de tu contratación, la ley de indemnización por antigüedad. Vos te aplican la ley del momento en que a vos te despiden. Claro. Entonces, si yo entré a trabajar hace 10 años, pero me despiden en el mes de abril con la ley ya vigente, me van a aplicar la ley vigente, claramente. Sí, es una mentira de Cordero que decía, no, pero la ley no es retroactiva, pero eso no es retroactividad. Si te echan dentro de un año y rige esta ley, te van a echar con esta ley nueva. Ahora, si te echan hoy, que la semana que viene recién van a sancionarla, bueno, va a ser con esta ley, ¿no? Lo que me parece, hola Silvia, Mariana, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Mariana? Lo que me parece que están diciendo, claro, en este artículo tiene que ver con el resto de la ley, están confundidos con la totalidad de la ley y esta parte de la ley. Ahí me parece que es donde confunden. ¿Con qué parte de la ley? ¿Con el FAL? Claro, digamos, con el FAL rige en el momento en que te despiden y rige esta nueva ley. ¿Sí? Pero para el resto de las tipo contrataciones o alguna cosa, rige, digamos, si vos fuiste contratado con determinado contrato de trabajo, por más que te lo deroguen, en el caso del Estatuto del Periodista, a vos te caben las de la ley del Estatuto del Periodista, porque fuiste contratado con eso. Ahora, si te despiden, te corre la ley esta nueva. Porque, por eso... por supuesto. Claro, por eso digo, la mitad de la ley rige para todos y la otra parte no rige para todos. Pero eso es ajo y agua, es más de lo mismo. Depende cuáles son los... Digo, a ver, ponele, si como periodista tenés un adicional fijado en el estatuto o en el convenio y no te lo pueden sacar porque derogaron el estatuto, ¿entendés? Bueno, pero sin embargo, Silvia, otro tema que te quería preguntar es el de la ultraactividad. De acá a un año se caen todos los convenios, incluyendo los de periodistas, los de médicos, los que sean, porque generalmente se firman por un año los convenios colectivos de trabajo. Se van a caer todos estos convenios. Hoy la ultraactividad permitía que si el sindicato, una parte se negaba a negar un nuevo convenio, seguían vigentes todos los beneficios anteriores. Pero ahora se cae eso. Entonces, también se van a perder beneficios por esa vía. Sí, en realidad algunas cláusulas, pero solamente caerían las cláusulas obligacionales. Las cláusulas normativas no. Entonces, estas quedarían vigentes, que son las que cubren, por ejemplo, los adicionales de convenio. Yo siempre pongo, por ejemplo, el convenio de los camioneros, porque los sueldos básicos de los camioneros, entiendo que no son tan altos, pero tienen una cantidad de adicionales, justamente porque tienen un trabajo... viste que por ahí se pasan, 24 horas en la ruta, entonces durmiendo adentro del camión, entonces bueno, todo eso hace que esos adicionales, por más que el convenio no se renueve, no caerían. Caerían solamente las cláusulas obligacionales, que son más los
los vínculos con el sindicato. Habrás escuchado, como escuchamos todos, hablar de que con esto van a terminar con la industria del juicio. Esto viene ya de la época de Macri. Macri los tildó a ustedes, los laboralistas, más todo el fuero laboral, los jueces, de una mafia. Dijo que eran una mafia. Ahora van a tener más trabajo. ¿Se va a acabar la industria del juicio o va a haber más juicios con todo esto? Yo creo que va a haber una serie de planteos de inconstitucionalidades. Claro. Por eso yo arranqué la entrevista diciéndote que esto está vertebrado sobre 3 patas. Una es la pérdida de los derechos individuales, de las que ya más o menos estuvimos conversando bastante. La otra es el derecho colectivo del trabajo, que es la limitación del derecho a huelga. Claro, tenés que pedir permiso para hacer una asamblea de ahora en más. Para hacer una asamblea. Adivina qué te va a decir la empresa, que no, obviamente. Andate a la plaza. Si te da permiso, te va a descontar las horas a los que participen de la asamblea. Realmente es una joda. No, eso es, aparte ir en contra de los convenios de la OIT, claro. ¿viste? El convenio de libertad sindical de la OIT. No, realmente es una locura. Pero y la tercera pata es atacar a la justicia del trabajo, claro. ¿No? Yo las veces que he hablado con ustedes siempre les decía que el tema, cuando se habla de industria del juicio, no hay que decir la industria del juicio laboral, porque no hace falta. Ya instalaron, como no sé quién es el que dice, el que denomina domina, porque ya instalaron en la sociedad que la industria del juicio es solo la industria del juicio laboral. Si los bancos ejecutan a los deudores porque no pagaron, por lo que fuere, porque no quieren, porque lo que sea, eso no es una industria del juicio. Y los trabajadores, ¿por qué reclaman? Porque el empleador no cumple. Entonces, sumale a eso que es una industria del juicio que la verdad que es bastante poco desarrollada, porque la cantidad de juicios que se inician por parte de aquellos trabajadores, de aquel espectro de trabajadores que tienen derecho a hacerlo, que son generalmente los que no están registrados, es el 2,3% de gente que está en condiciones de reclamar y reclama en una mínima cantidad. O sea que realmente no existe la industria del juicio, pero bueno, hay una creencia generalizada de que las pobres empresas que son llevadas a juicio porque no cumplieron con sus obligaciones. Sí, pues entonces, si el banco las ejecuta, está todo bien. Ahora, si un trabajador le exige el cumplimiento, hace industria del juicio. Claro. Eso, ¿viste? Es el sentido común de la clase dominante, Silvia. Claro, exactamente. Ahora, y ahí, rompe... quieren hacer la transferencia a la ciudad de Buenos Aires, claro. Crear un fuero que sea proempresario. Que todavía no existe, ¿no? Acá en la ciudad. No, van a pasar el que existe lo pasan a la ciudad porque la Cámara Nacional del Trabajo, que es la máxima instancia, ahora va a tener por encima de ellos al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad. Adivina quién lo tiene copado ese tribunal, el macrismo. O sea, ya sabemos que van a decir que no a cualquier cosa a favor de un trabajador y que van a decir que sí a cualquier cosa que planteen las empresas. Es así, para eso lo pasan. Mira, yo ni siquiera hago una evaluación, algunos colegas míos evalúan jurídicamente y me parece bien porque la verdad que yo creo que hay que hacer un sostenimiento jurídico de por qué no debería pasar, todo lo que quieras, pero es una cuestión política. O sea, ellos quieren que toda esta ley tenga una aprobación a pesar de que es una ley inconstitucional por donde la mire. Eso te iba a preguntar. Viola el artículo, viola el 14I, los convenios internacionales. Los convenios de la OIT, rompe el principio de progresividad totalmente. O sea, eso digo, para vos esto es inconstitucional. Pero rompe el principio de progresividad, de que las leyes tienen que mejorar las condiciones de los trabajadores y no ir para atrás. Así que, digo, es una ley inconstitucional con jueces, mira, ni siquiera te digo jueces probreros, jueces que sepan el derecho, conozcan el derecho y conozcan la Constitución y quieran aplicar la normativa, vos no tenés manera de no ganar todos estos juicios y de que estos planteos no tengan un final feliz, digamos, para los trabajadores. Pero bueno, por eso le metieron entre gallos y medianoche. Nosotros nos enteramos creo que un día antes de que saliera la media sanción. Entre gallos y medianoche metieron
autorizaron a Adorni a firmar con la Ciudad de Buenos Aires un acuerdo para la formación del fuero y para la transferencia del fuero nacional, que se va a quedar, no sé cómo lo harán con el personal, si despedirán gente, no sé. La verdad que eso no lo tengo tan claro. Pero la idea sí es que sea ese fuero, el de la Ciudad de Buenos Aires, el que termine generando una doctrina y una jurisprudencia que avale las atrocidades de esta ley. Silvia, yo te agradezco mucho estos minutos con Tiempo de Resistencia. No sé si querés agregar algo más, pero muchísimas gracias porque realmente aclaran muchísimo tus conceptos. Y vamos a estar molestándote seguramente el resto del año porque van a empezar a surgir un montón de dudas y cuestionamientos que vamos a tener que explicar. Todas las veces que ustedes quieran. No, lo único que quiero decir es que, bueno, son batallas que va a haber que dar. Está complicado el tema, creo que como decía Roberto, la ley va a salir, pero son batallas que hay que dar y nosotros estamos dispuestas a darlo. Nosotros somos una parte importante de eso, porque en esas tres patas de las que les hablé, nosotros estamos en la parte judicial, defendiendo trabajadores, así que bueno, nada más que eso. Muchas gracias, Silvia. Un abrazo grande para vos y para toda la gente de la Corriente 7 de Julio, de Abogados Laboralistas, así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, un abrazo para ustedes, gracias. Bueno, para los que no nos ven en YouTube, que solamente escuchan, era Silvia Rufaldi, abogada laboralista.